Teoremas fundamentales de los triángulos. El ángulo exterior es igual a la suma de dos interiores no adyacentes. La suma de dos lados es mayor que el tercero. La diferencia entre dos lados es menor que el tercero. Al ángulo mayor se opone el lado mayor y al ángulo menor se opone el lado menor. Básicamente en todo triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de dos ángulos interiores no adyacentes a él. ¿Cuáles son los teoremas importantes? O sea, los más importantes. Bueno, yo mencionaré algunos de los más conocidos y un poco sobre esos teoremas. Número 1, tengo el teorema de Pappus-Guldin. Es el nombre de dos teoremas que relacionan superficies y volúmenes de sólidos de revolución con sus respectivos centroides. Número 2. Teorema de Pitágoras. Es una relación fundamental en geometría euclidiana entre dos o tres lados de un triángulo rectángulo. Afirma que el área del cuadrado cuyo lado es la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados de los otros dos lados. Como número 3 tenemos el teorema de Bayes. Es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso teniendo información de antemano sobre este suceso. Podemos calcular la probabilidad de un suceso A sabiendo además que este A cumple cierta característica que condiciona su probabilidad. Número 4. Teorema del binomio. El teorema del binomio es una fórmula que proporciona el desarrollo de la enésima potencia de un binomio. Número 5. Teorema de muestreo de Nikitz-Shannon. Explica la relación entre la velocidad de muestreo y la frecuencia de la señal medida. Afirma que la velocidad de muestreo Fs debe ser mayor que el doble del componente de interés de frecuencia más alto en la señal de medida. Y sigamos con el teorema número 6, que es el teorema de incompletitud de Gödel. En este teorema se establecen ciertas limitaciones sobre lo que es posible demostrar mediante un razonamiento matemático. Para hablar con precisión sobre qué puede demostrarse o qué no, se estudia un modelo matemático denominado teoría formal. Número 7. Teorema del límite central. Indica que en condiciones muy generales, si Sn es la suma de n variables aleatorias independientes, con medida conocida y varianza no nula pero finita, entonces la función de distribución de Sn se aproxima bien a una distribución formal o normal. Número 8. ¿Sí? Teorema de los números primos. Un número natural mayor que 1 se dice primo si solo es divisible por el mismo y por la unidad. El resultado básico de la teoría de números, conocido como teorema fundamental de la aritmética, afirman que cualquier número no primo compuesto puede escribirse de una única manera como producto de números primos. Yo hablaré un poco más sobre un teorema en específico, ahorita lo menciono, y básicamente todo lo que mencioné son algunos teoremas. Del teorema que yo voy a hablar es de la incompletitud de Gödel. El primer teorema de incompletitud afirma que bajo ciertas condiciones, ninguna teoría matemática informal capaz de describir los números naturales y la aritmética con suficiente expresividad es a la vez consciente y completa. Los teoremas de incompletitud de Gödel establecen ciertas limitaciones sobre lo que es posible demostrar mediante un razonamiento matemático. Para hablar con precisión sobre qué puede demostrarse o no, se estudia un modelo matemático denominado teoría formal. También demostró que la hipótesis del continuo no puede refutarse desde los axiomas aceptados de la teoría de conjuntos si dichos axiomas son conscientes.